Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no reapareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Señores jueces, nunca Con la democracia se come. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. El 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en FM Cacán, acá en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca, haciendo este programa de tramas, donde pretendemos hacer un abordaje de lo que pasa, de lo que nos pasa, de lo que ocurre en nuestra sociedad, desde una perspectiva de derechos humanos. Y hoy con el equipo completo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Buenas Le tardes hemos a la extrañado, audiencia. Albita. Ay, qué Claro que lindo, sí. qué Casi que no lindo. hemos podido hacer los programas. Ay, qué lindo. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, querida oyentada de Trama 670065. 00, ¿no? Para la comunicación con FM Cacán, la mejor escuchada. Tramas, hablamos de derechos humanos. Y es la mejor escuchada por la calidad de los oyentes, supongo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, han estado pasando varias cosas en nuestra Argentina. Pero bueno, antes de entrar en esos temas, queremos hacer un recuerdo, porque alguna vez ya los hemos tratado, a lo que fue el golpe de Estado de 1930, que ocurrió un 6 de septiembre, donde bueno, se hace el primer golpe de Estado. No es solamente un golpe de Estado más, sino es el primer golpe de Estado de nuestra historia argentina, donde hemos tenido muchos golpes de Estado, donde cambiaron los nombres de quienes quedaban al frente, pero digamos con la metodología muy similar, ¿no? De la misma estructura. Bueno, hay un 6 de septiembre, o sea, hace unos días, pero de 1930, Uriburu con otro grupo de militares producen este primer golpe militar en nuestra incipiente Argentina, o sea, una Argentina que estaba recién aprendiendo a caminar, que... Democráticamente, ¿no? Claro, sí, digamos, porque digamos, al que se derroca es a Hipólito Yrigoyen, que había sido el primer presidente elegido por segunda vez. Sí, y con un voto o con una ley de voto universal que no era universal para nada, digamos, porque únicamente podían votar los varones que estaban enrolados, o sea, los varones que hacían el servicio militar, o sea, todos los varones que también estaban en nuestro país y que no hacían el servicio militar porque no eran argentinos o no tenían carta de ciudadanía, no podían votar, lo que eliminaba a todos los migrantes, claro, que eran muchísimos en ese momento. La ola migratoria, claro. Y las mujeres, digamos, claro, estaban totalmente vedadas de la participación política, enclaustradas, digamos, a cumplir lo que los españoles llaman, siempre me pareció terrible, sus labores.
me acuerdo a españolas, digamos, hablar de eso, de lo que aquí se llama, o se llamaría ama de casa, o esa figura, ¿no? Esa, que es un poco mentirosa, ¿no? Como si fuese el territorio donde la mujer es dueña, ¿no? Pero bueno, decía sus labores, o sea, como algo que ni siquiera hay que describir porque sabe qué es lo que tiene que hacer y es un mandato. Bueno, no me voy a extender más en ese sentido, pero sí, digamos, en esto, ¿no? El primer golpe de Estado ocurrido aquí en Argentina contra un presidente que, más allá de esto que nombramos, ¿no? de la ley y de quiénes son los que podían votar, fue una elección donde por primera vez hubo un voto no digamos, universal, en ese sentido, que no había que exponer quién era a quién se votaba, no había que decirlo, o sea, digamos, eso quedaba en una esfera privada, igual que lo que se hace hoy, digamos, que uno entra a un cuarto oscuro, elige y nadie está viendo, vigilando cuál es el sobre que uno mete, cuál es el voto que uno mete dentro del sobre. Y en ese contexto es que se da este golpe de 1930, y no solamente es el primer golpe, sino que a mí lo que me parece interesante, digamos, interesante relativamente, de remarcar es que, digamos, se inaugura, digamos, de alguna forma, esto que se llama, que se fue llamando después la doctrina de los gobiernos de facto, porque bueno, como todas las dictaduras militares, lo primero que hacen es eliminar, digamos, el Congreso, ¿no? O sea, eliminan el Congreso, eliminan toda la actividad partidaria. Anulan el poder legislativo. Anulan la democracia. O sea, no puede convivir eso, digo, porque es un atentado contra la democracia, claro. Entonces lo primero que hacen es, bueno, eliminar todo eso. Ahora, el problema es qué hacer con todo lo que decida ese gobierno, digamos, porque no tiene legitimidad legal. Es como si alguien viene acá, lo saca al presidente actual y dice, bueno, a partir de hoy soy yo el presidente, digamos, una especie de Guaidó con Venezuela, y empiezo a generar leyes o decretos leyes, que es esa figura que se inventó, ¿no? Y entonces, bueno, voy a vender, YPF, voy a vender aerolíneas, pero digamos, ¿cuál es el sustento que tiene esa persona para que lo que diga, lo que escribo, lo que firma, tenga sustento legal? Claro, tenga validez. Exacto. Bueno, y entonces ahí es cuando se inventa o se crea esta acordada de 1930, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación genera un decreto con el que se permite, digamos, se avala, digamos, que todas las decisiones que tome un gobierno o un grupo de personas que no ha sido elegido por el pueblo, digamos, porque ahí es donde está la legitimidad, ¿no? O sea, digamos, está bien, hay 2, 3, 4 que se proponen para presidir el país, el pueblo, digamos, todos elegimos, y de ahí hay uno que gana, que es el que junta más votos, digamos, y ahí está, digamos, la legitimidad. Entonces, bueno, se construye, digamos, porque digamos, en este pensamiento esos son los representantes del pueblo, el pueblo es el que tiene el poder, se lo delega o se lo presta un rato a ese representante porque está representando al pueblo, digamos, ese es nuestro sistema, por eso se llama representativo. Y entonces, si no existe eso, porque esta gente no fue elegida por nadie, todo lo que haga no tiene validez. O sea, ¿cómo hacemos para que esta gente, este grupo de militares que toma el poder, que lo saca a Irigoyen, todos los decretos que hagan o todas las leyes, porque al eliminar el Congreso, deja de haber digamos, el Congreso no funciona, no se pueden generar leyes, entonces las leyes las genera este mismo grupo. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo que decidan
esas normativas nuevas que vayan a crear tengan legitimidad. Ahí es donde entró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, avalando, digamos, este primer golpe de Estado con una acordada, donde, bueno, una fundamentación muy, muy parcial, termina legitimando que todo lo que haga de ahí, en ese momento en adelante, no solamente que va a tener validez, sino que además va a perdurar, porque digamos, no es solamente el decidir algo y que se haga mientras ese régimen ilegal está en el poder, sino que las decisiones puedan permanecer más allá de que ese gobierno de facto caiga. Digamos, se hagan elecciones y venga otro presidente que realmente elegido por el pueblo, y esas decisiones de este grupo de militares no pierda materia. No diga, bueno, viene el presidente nuevo y bueno, todo esto que decidió esto, como eran ilegales, los eliminamos a todos. Entonces todo lo que decidieron lo borramos y empezamos de nuevo. De bueno adelante. Uriburu pretendía, hacer una profunda reforma constitucional que terminara con el régimen democrático, ¿no? Y el sistema de partidos, y así implantar un régimen de representación corporativa. Sí. Qué actuales que son las palabras, ¿no? No ha perdido vigencia, creo. Es increíble. Leyendo la historia, ¿no? Y esto es Felipe Pigna. Y aquí hay una definición, y aquí corto te dejo, Albi, de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Diplomático, economista, político, escritor, hasta músico argentino, autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Hablando, ¿no? de lo que era, de lo que es ser liberal, un liberal argentino. Los liberales argentinos, dice, son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, ¿no? Traigámonos a la actualidad. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismo, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros, dice Alberdi, es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia es opinión, es guerra, es hostilidad que autoriza a la represión y a la muerte. Estamos hablando del año 30. Sí. Casi un siglo ya. Seguimos. Sí, ahí vamos, ¿no? Al siglo. No, el tema de Uriburu es que también hace como un pacto con Justo, que es el próximo que va a venir. Claro. Y Uriburu se empezó a hacer el tontito respecto de que había hecho un pacto porque le iba a suceder Justo, y Justo se quedó un poco a la sombra armando su partido pseudo democrático, y ahí es donde empieza la década del fraude, la infame. Claro. Pero Uriburu se empezó a hacer el que no sé nada hasta que Justo lo empezó a ajustar, diciéndole de que ya habían quedado cómo se iban a seguir haciendo las cosas. Claro. Digamos, Uriburu logra tener con Justo, ¿por qué? Porque eran conocedores perfectos de las Fuerzas Armadas, y el último en plegarse fue la infantería. ¿No? Más que la infantería sería la escuela donde estaban estudiando los futuros, digamos, militares. Y por eso se tarda un poco, porque no se definía, y lo más así que me llamó la atención es que un día 6 cayó un sábado. Un sábado, no tienen pereza para nada. Estos tipos pueden hacerte un golpe un sábado, un domingo, en la militancia que tienen. No respetan. Con disculpa de la palabra, sí. Dice Crónica de un golpe anunciado, la fuente del historiador de Felipe Pigna. Quería agregar esto. Había que prometerle al pueblo orden y seguridad, y al asumir era importante meter miedo, prohibir la actividad política y sindical, intervenir las provincias y las universidades, decretar la pena de muerte, detener, torturar y asesinar a los opositores, y al mismo tiempo hacer una declaración de profunda fe católica y de pertenencia al mundo occidental y cristiano, dejar en suspenso la duración del gobierno militar, y finalmente, en pago de tantos sacrificios, hacer los más sucios y descarados negociados.
Los que alientan también este tipo y participan efectivamente es un tal Manuel Carles, muy conocido, que ya en los primeros gobiernos de Irigoyen no lo querían y era la Liga Patriótica, que hacían desastres, los tipos armaban a la gente. Es terrible, es decir, lo que alienta por un lado es eso, y luego también tenés un diario, no ha cambiado nada, ¿no? Crítica, con Botana. Claro, sí. Botana no lo quería Irigoyen, en la segunda avenida de Irigoyen, en el 29, el 28, él le hace como un gesto, pero Irigoyen no quería saber nada, así que debe ser que mucha pauta no le ponía, y así que bueno, es decir, seguimos arrastrando, ¿no? Ese desprestigio del gobierno a través de una activa campaña de prensa, lograr adhesión y auxilio financiero de capitales extranjeros, a cambio de entregarles el manejo de la economía, rebajar los sueldos y pedir sacrificios a los asalariados que luego se traducirían en una hipotética prosperidad que nunca llegaría, ¿no? Las arengas debían ser, ¿no? Y la economía debería ser entregada. Un editorial de Morales Sola. Claro, a un empresario, gerente liberal al que no le molestaran los dicturos. Bueno. ¿Saben el nombre completo? ¿De quién? De don Hipólito. No. Es que para que yo le diga cariñosamente don Hipólito es porque cuando uno ratrea un poquito le da ganas de decirle don Hipólito, pero no por la Patagonia trágica y no por todas esas cosas, ¿no? Tristes, terribles. Sus bemoles. Pero su nombre completo, y me agradó saber, por un lado, ¿por qué? Porque me hizo acordar a otro patriota de los 1800, ¿no? Lleva uno de los dos nombres, el Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús. Y uno de los tantos nombres que lleva fue Manuel Belgrano. ¿Se acuerdan? Claro, sí. Y después se repite con otro de Sáenz Peña, también Sagrado Corazón de Jesús. Parece que era un nombre muy popular en aquella época. Sí, bueno, la influencia de la iglesia, del cristianismo era fuerte, sí. No se podía escapar o pensar fuera de ese embudo, de ese contexto, claro. Sí, no solo del santoral, sino digamos de la posición política que tenía la iglesia dentro del desarrollo de una nación. O sea, no es lo mismo al día de hoy la postura que tiene, ¿no? Bueno, hay uno que lo insulta al Papa, digamos, con eso, digamos, en otro contexto o en estos años, capaz que ese tipo lo linchaban, ¿no? Lo colgaban de algún lado. Hoy muy suelto de cuerpo, le insulta al Papa, le dice mogólico a otro, digamos. Bueno, y también, ¿no? Hay una cuestión de decir, bueno, hasta dónde permitimos que eso, ¿no? Digamos, bueno, hoy vamos a hablar también, ¿no? del negacionismo, pero digamos, hasta dónde la democracia tiene que tolerar, digamos, esas expresiones y hasta dónde tiene que poner un control, tiene que pensar si eso, digamos, construye más democracia, son expresiones libres o es necesario controlarlas, digamos, hasta dónde, o si el control no tiene que venir por el lado del Estado, de las estructuras del Estado, sino que venir de una respuesta social, ¿no? O sea, una respuesta de la sociedad que diga eso está mal, rechazarlo, y por ejemplo no votarlo, digamos, que sería una forma, digamos, de expresión, digamos, social, como hubo también, ¿no? Ahora se lo nombra bastante seguido, lo que fue este impulso, por poner algún nombre, de los jueces nombrados por Macri a dedo con un decreto que después impulsaron esa normativa del 2x1 que permitía a los militares que estaban juzgados, que habían sido juzgados y estaban encarcelados, quedar libre por computar 2 años por cada año que habían tenido, digamos, de prisión. Y ahí hubo una respuesta social enorme que impidió que eso se siga aplicando, porque, digamos, no se volvió atrás con la medida, pero se dejó de implementar. Claro, sí. O sea, la medida sigue estando, sí,
pero no se aplica. ¿Por qué? Bueno, porque el rechazo de la sociedad fue tan grande que, digamos, más allá de esa voluntad de esos jueces, que son los mismos que están ahora y que hacen, digamos, y toman y generan fallos totalmente discutibles, digamos, tuvieron que retrotraerse. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad les dijo que no. Claro. Me parece y que también hay una cosa. No nos olvidemos que estábamos hablando que ya vamos a llegar a un siglo de este primer golpe, que también sufrió un atentado de muerte, digamos, el 24 de diciembre del 29, un anarquista de nombre Gualterio Marinelli, por supuesto, un anarquista, ¿no? Recordando a sus compañeros asesinados en el sur, ¿no? Sí. Bueno, sea cual sea, ¿no es cierto?, el porqué o la razón de lo que lleva a cometerse un magnicidio a veces, no debiera ser, ¿no? Pero bueno, este fue un compañero anarquista que lo intentó. Hace unos años lo nombró Cristina, y es más, leyó una parte de la sesión del Congreso donde se habló de este tema y decía, bueno, mira qué coincidencia, dicen lo mismo en 1930 de lo que había pasado, digamos, con el intento de asesinato a ella misma, ¿no? Relativizando. Es cierto, eso fue un discurso de Cristina, sí. Lo que había pasado, bueno, que lo que era no era, que bueno, que no era tan así, que había sido fabricado eso, digamos. Bueno, todo eso, digamos. Yo me quedo asombrado con las palabras de Alberdi. Me parece, estoy viendo aquí la biografía, nace en San Miguel de Tucumán, estudia en Buenos Aires, estudia en Córdoba, se va a Chile también. Creo que es un hombre, uno de los pensadores, digamos, fuertes de la Argentina. Tuvo sus idas y vueltas, Alberdi. Sí, cuando uno empieza a escarbar un poco más de un lado, a veces estuvo de este lado, a veces se fue para el otro lado. Digamos, está bien, me parece pertinente tomar, digamos, algunas cosas que nos sirven para repensar el hoy. Pero bueno, hay algunas cosas con las que capaz con el diario del lunes podemos analizarlo. El tema del contexto a veces, no lo defiendo Alberti, digo, se defiende solo ante la historia, pero sí es como decís vos, Roberto, ¿no? Profundizando un poco, hay que ser agradecido de los intelectuales, como así también profundizar. Yo creo que eso permite, ¿no? Profundizar para mejorar, ¿no? Para ser mejores en. Pero digamos, la definición que da, ¿no? de los liberales argentinos de aquella época es palmatoria, digamos, no sé, es tan actual. Claro, que no, yo ya le tomo. Que espanta lo poco que hemos evolucionado. Claro. Eso es lo que queda. Qué gran entendimiento que ha tenido este hombre, ¿no? Digo, bueno, ha escrito, digamos, colaborado en la formación de la Constitución, no ni mucho menos, pero quiero decir, cuando uno ve la actualidad de palabras escritas hace mucho tiempo, entonces ahí uno se pone a ver, le interesa a la persona. Yo sinceramente desconozco bastante, creo que he leído alguna cosita de Alberdi, alguna obra literaria, porque también era medio poeta. También, sí. Pero bueno, en fin. Quizás, capaz que no es exactamente, digamos, de esa forma, pero quizás la cuestión es que seguimos como discutiendo o debatiendo el mismo modelo de país. Claro. Sin haber ese acuerdo nacional, ¿no? O sea, en esos años, digamos, se debatía o se ponían en pugna, digamos, el modelo de país agroexportador. Entonces había todo igual que ahora, quizás un 1% de toda la población de esa Argentina de esos años que estaba llena de dinero, digamos, porque digamos, creaba, digamos, en los territorios enormes que hay en nuestra Argentina y que tienen hay tan buena tierra que plantas algo y sale. Bueno, todo eso les permitía exportar esas materias primas y llenarse, digamos, de dinero. Ahora, ese bienestar que había en la Argentina de aquellos años
la disfrutaba el 1%, digamos. De ahí nace la frase tirar manteca al techo. Exacto, de tan ¿no? aburrido que estaban en un viaje en el Atlántico. Sí, no, pero no toda la población argentina. Claro, es que es ese problema, ese es, ¿no?, lo que por ahí los se pone, inmigrantes ¿no? que llegaban, a mí no me la cuentan porque... Y por ahí se habla, ¿no?, en contexto histórico, la Argentina de aquellos años era la Argentina potencia. La Argentina potencia para 3. O sea, son los 3. Para los que eran aceptados, para los no, que no tenían, solamente eso, eran los que tenían, para los que tenían eran tierra, dueños de la tierra, claro, y que exportaban la materia prima sin agregarle nada, y que mataban vacas, faenaban vacas y exportaban la carne. Si vos si llegabas de otro país sin nada... No, eras nadie, digamos, y eras nadie. Los inmigrantes, tanto los inmigrantes como los locales, o sea, no tenían un peso. La pobreza, digamos, del otro 99% de los argentinos era terrible. Bueno, está en Martín Fierro escrito, ¿no? También, y estabas con hambre y al lado estaban haciendo el Teatro Colón. Y estaba viendo a ver qué comías, o comiendo, como Chaplin, ¿no?, los cordones de un zapato, para pensar que estás comiendo fideos. Digamos, esa era la Argentina, digamos, donde digamos, había un ingreso enorme de dinero, pero así también entre comillas, se despilfarraba en viajes de toda esta gente que iba y volvía de Francia como si fuera a dar una vuelta. Claro, no había una distribución equitativa. Se creaban todos estos, ¿no?, estos enormes edificios que son bellos, traían, no sé, mármoles de Carrara, los vidrios de no sé dónde, para hacer esos palacetes franceses, pero eran tres los que disfrutaban, digamos, de esa riqueza, y que ni se les cruzó esta ilustración de ese momento en que eso se iba a caer, y que digamos, la potencia del país, o el desarrollo posible del país, estaba en industrializarlo y no en seguir no sé, sembrando trigo y exportando granos de trigo. El apellido más importante de todas las épocas, Martínez de Oz. Martínez de Oz, sí. Y ese modelo de país me parece que todavía no lo hemos terminado de definir, digamos. Por eso viene en algún momento Perón y pensó en esta industrialización, después otro golpe de Estado, volvemos para atrás, después otro gobierno que también impulsa esa industrialización, viene otro gobierno, vuelta para atrás, endeudamiento, que eso estamos, digamos, dando vuelta en lo mismo sin poder definir eso. Pero sin poder entre los partidos políticos haber un acuerdo y decir, miren, tiene que ser... Sí, no solo en los partidos políticos, en la sociedad. La sociedad entera, porque, claro, digamos, los partidos políticos son el reflejo de quiénes somos, digamos, porque de alguna forma votamos eso, claro, votamos lo que son, digamos, con más engaños, con menos engaños, con los medios, con, digamos, todo eso que se ha ido sumando con los años, pero en definitiva somos los argentinos, las argentinas, les argentines, quienes terminamos votando un determinado partido, un determinado modelo, digamos, de país, de si va a ser, vamos a volver a eso, al campo, a nada más que producir granos y vacas y exportar carne sin agregarle nada, o si vamos a ir hacia una industrialización. Y para industrializar no solamente necesitas, digamos, máquinas, industria, necesitas gente capacitada. Capital humano. Y para tener gente capacitada necesitas escuelas, y necesitas un CONICET, necesitas desarrollo. Y necesitas que la educación sea gratuita. Necesitas investigación, exacto. Entonces, digamos, cuando se dice, bueno, acá, digamos, la educación va a ser privada para todo el mundo, estás diciendo, no, quiero que volvamos a la época de las cavernas y sembremos grano y exportemos granos y nada más. Digamos, lo que malamente llamamos un país bananero, ¿no? O sea, produce bananas, exporta bananas, y hay 3 que son los que exportan, los que son los dueños de la tierra, y el resto, nada, tiene como para apenas tener un modelo de supervivencia sin ningún tipo ni de futuro ni de nada. Nos extendimos un poquito. Bueno, sí.
Como siempre. Lo que pasa es que es actual, es muy actual. Sí. Todo lo que se vive ahí en ese clima. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, hacemos la primera pausa, ¿sí? Bueno, ya regresamos. La estrella perdida, tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida, en la voz de una nube amiga, crucé los cielos como una herida, tengo suerte, hoy la vida hallar la estrella perdida, que es una estrella azul, sino un aroma sutil querido, que nos engancha el corazón, sacándonos del olvido. Cruzo la soledad por un instante de sentimiento que vuelve a mí, es como un beso de amor perdido en el tiempo. Otros cielos, otras aguas, otros pueblos, otras palabras, y una sombra implacable, más allá de la luz aguarda. Yo quisiera que todos puedan recuperar el brillo del alma, hijos, sueños, amores, patria, amigos, voces de aquella casa. El encuentro es un acuerdo luminoso para mañana, que es una estrella azul, sino un aroma sutil querido, que nos engancha el corazón, sacándonos del olvido. Cruzo la soledad por un instante de sentimiento que vuelve a mí, es como un beso de amor perdido en el tiempo, perdido en el tiempo, perdido en el tiempo. Radio Digital Creativa. Somos 90.3 Cacán FM. Una radio para pensar el desorden. Estamos de regreso, entramos con algunos problemas técnicos. En este caso no es paro de micro, pero es un paro de computadoras de bits caídos. Bueno, el 28 de agosto pasado, una noticia que, bueno, que muchos por ahí nos festejamos, nos alegramos, que fue que la Corte Suprema de Chile condenó a 7 militares, esto ocurrido en Chile, por el asesinato del cantautor Víctor Jara, que había sido asesinado durante el golpe de Estado
de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Y en estos próximos días, el 11... Víctor Jara, cantautor chileno. Exacto, sí. Bueno, digamos, no solamente, digamos, cantautor, digamos, no es solamente porque cantaba y andaba, sino por lo que decía y por lo que generaba en la sociedad de Chile, esa sociedad socialista de Salvador Allende, y que, bueno, Augusto Pinochet, este viejito que apenas podía caminar y que se subió ahí en Chile, en Inglaterra, ¿no? Con cara de que acá no sé si llego, y que se bajó corriendo cuando el avión llegó a Chile, cuando se estaba intentando juzgarlo, ¿no? Bueno, este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar de Chile, que generó tantos o más desaparecidos de los ocurridos en nuestro país, en la dictadura paralela, también otro militar, ¿no? Vemos Augusto Pinochet, y que, bueno, Chile se está preparando para iniciar un camino similar al que empezamos nosotros en Argentina a partir de ese informe de la CONADEP en 1983, el inicio de los juicios de lesa humanidad por los delitos de asesinato, desaparición de personas, torturas, violaciones, vuelos de la muerte, apropiación de bebés, toda esta porquería que hizo la dictadura militar en nuestro país, con dos leyes en el medio, ¿no? La de punto final, la de obediencia debida, con los indultos de Menem en el medio y con la derogación de esas leyes posteriormente por parte de Néstor Kirchner. Digamos, todo eso es lo que ocurrió en nuestro país, no es que terminó, vino Alfonsín y empezamos a hacer juicios así nomás. Detrás de todo esto que estoy nombrando hubo cientos de marchas, de luchas, de diálogo, no diálogo, para que hasta hoy se sigan con algunos juicios que todavía están en tratamiento, se siga intentando averiguar, y sobre todo, digamos, me parece lo muy potente, que todo esto se lo ha llevado a la justicia, ¿no? Digamos, hay una justicia con todo lo que podemos decir, digamos, de la justicia, pero se ha utilizado ese instrumento, esa herramienta democrática para que la justicia es la que dirima si con pruebas, contrapruebas, si estos delitos de los que son acusados son reales, si se puede probar que los cometieron, y si son reales y hay pruebas para condenarlos, bueno, que sean efectivamente condenados. Así que, bueno, esto es lo que se está iniciando en Chile. Esto de Víctor Jara me parece, digamos, muy, muy fuerte, digamos, porque, bueno, muestra una decisión no solo del gobierno, que evidentemente es que tiene la facultad o la facultad política, ¿no? La decisión política de iniciar esto, sino, digamos, también de la sociedad. Por esto que decíamos hace un ratito, si la sociedad no apoya estas decisiones y estos juicios, no serían posibles. Entonces, no hubiese sido posible, declarar o condenar, ¿no?, a estos exoficiales del ejército, que leo aquí los nombres: Raúl Joffre, Edwin Dimter, Nelson Hasse, Ernesto Betke, Juan Jara, Hernán Chacón, todos condenados a 15 años por el asesinato de Jara y Quiroga. Quiroga era el exdirector de prisiones, que también estuvo detenido junto a Víctor Jara en ese estado de Chile, detenido
oportunidad de hablar con detenidos chilenos que estuvieron ahí en ese estadio de Chile, que hoy casualmente se llama Víctor Jara, donde habían sido alrededor de 5.000 detenidos. O sea, pensemos en un comando militar que sale, digamos, en ese momento del golpe de Estado a capturar, detener a 5.000 chilenos, chilenas, encerrarlos ahí en ese estadio y ahí proceder a asesinarlos a muchos, ¿no? O sea, como Jara, que fue torturado, 44 balazos recibió Víctor Jara, y después de eso, como él y como muchos otros, fueron los cuerpos tirados, y en el caso de Víctor fue recogido por la misma sociedad que lo llevó a la familia y se le dio, digamos, sepultura, ¿no? Digamos, incluso, digamos, ese desprecio con el cuerpo con una persona, con un ser humano, ¿no? Así que bueno. Es interesante la vida de Jara. Estoy viendo así a grandes rasgos. Estudió contabilidad, luego ingresó en un seminario a la muerte de su madre. Hay muchos poetas que tienen mucha relación con la religión, ¿no? Después, bueno, por supuesto no sé, pero según lo que digamos, aquí entiendo, entra en el coro de la Universidad de Chile, luego está en teatro, en peñas, cantante, bailarín y director artístico. Y bueno, y es gran creador de canciones, junto a Violeta Parra. Sí. Digamos, el folclore chileno se nutre de Violeta y de Víctor, por lo menos en esa etapa, digamos, junto con otros grupos, no sé, Quilapayún, Illapu. Hay toda una movida cultural. Digamos, dice Víctor, conocí las sílabas del viento, de la poesía hermosa y natural de la vida allá en el campo. Mi madre me enseñó a cantar. Hoy estoy feliz con lo que hago, pero también impaciente porque hay mucho que hacer, ¿no? Esto seguramente será por su adhesión, ¿no? a Allende, ¿no? Sí, a una idea, a digamos, una idea de país, ¿no? país. De esto que es un poco lo que también hablábamos recién, ¿no? En el bloque anterior, de bueno, cuál es el país que queremos, digamos, en esta idea de hacer voucher para la educación pública o para la educación privada, es algo que Chile ya transitó y que, digamos, no sirvió. Se terminaban vendiendo los vouchers en un mercado negro, únicamente podían asistir a clases los que, aparte de poner ese voucher, tenían que poner más plata encima. Pero Chile no tiene educación pública. Por eso, digamos, porque el sistema que había era de los vales para ir a estudiar. Digamos, eso es, y bueno, y que eso generó este movimiento estudiantil de hace unos años para decir, esto no puede seguir, digamos, así. Siempre en Chile estudian los que pueden. Claro. Los que pueden, los que tienen dinero. Los que tienen dinero, digamos. Eso es, digamos, que no realidad, es lo que pueden. Bueno, los que pueden pagar esa cantidad, ese monto que es exorbitante, que para cualquier familia asalariado sería imposible, o tendrían que hipotecar alguna propiedad, alguna casa. Claro, sí, eso es. Y así, digamos, eso, o sacan créditos para pagar la educación. Digamos, pensémoslo aquí en Argentina, digamos, creo que la Universidad de San Juan hizo una previsión antes de la devaluación y antes de que se cambiaran los precios, ¿no? O sea, antes de agosto, diciendo, bueno, que aproximadamente que una familia mande un hijo a la universidad costaría 3 millones de pesos por año. O sea, es muchísimo dinero. 3 millones dividirlo por 12 da mucho. A ver, lo vamos a hacer acá. Dividido 12 son 250.000 pesos de agosto. Que se quedó corto. Sí, digamos, eso, ¿no? Para que
un miembro de la familia, un hijo, una hija, pueda, digamos, acceder a un estudio universitario. O sea, es muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, reducís. ¿Quiénes van a poder estudiar? Los hijos de los que tienen dinero o de los que tienen, digamos, empresas, los que son los dueños del campo. Esa élite, digamos, oligárquica, si lo podemos poner para cualquier digamos, empleado, asalariado, normal. Imposible. Y menos si tenés varios hijos. Te llevan al límite de decir, bueno, sorteás. De elegir, claro. Tengo 4 hijos, tengo 3 hijos. Eso elijo, sucede. Sorteo, a ver cuál de ustedes va a estudiar. Creo que eso sucede en Chile. Claro, efectivamente, efectivamente es que sucede eso, digamos, porque decir, bueno, no podemos mandar a los dos, ¿qué hacemos? ¿A quién elegimos? Es terrible, digamos, en términos de la decisión y en términos de quienes reciben esa decisión, digamos, que te elijan a vos, digamos, por un lado te alegra hacer eso, digamos, tener esa posibilidad, pero al mismo tiempo te genera una carga de saber que tu hermano o tu hermana quizá no cuente con no va a acceder a lo mismo que estás accediendo no va a vos. acceder y no tenga la posibilidad de ascenso social. Y a la otra persona lo mismo, ¿no? O sea, la alegría por decir, bueno, mi hermano, mi hermana va a poder estudiar, pero yo no. Yo me voy a tener que dedicar a, no sé, a limpiar casas, a entrar en algún comercio como vendedor, alguna fábrica. Digamos, la la alta sociedad de Chile directamente manda a sus hijos a estudiar a Norteamérica, Inglaterra, otros lugares. Sí. Y luego está el más o menos y viene a Argentina. Claro. A estudiar, porque es lo más cercano, saben que nuestra educación es de excelencia. No solo es gratuita, sino es gratuita y es de excelencia. Entonces nosotros seguimos siendo un faro, me saco el sombrero por Cuba, pero seguimos siendo un faro en la gratuidad de que siempre es cierto, es maltratada la educación y la salud en cuanto a presupuesto, pero sigue siendo un faro en Latinoamérica. Somos bandera en muchas cosas, y hablando de los derechos humanos también, es decir, nosotros gracias a madres y abuelas y todas las organizaciones de derechos humanos ha logrado penetrar, ¿no es cierto?, en esos gobiernos que se intentó hacer algo, otros ni lo intentaron, con respecto a revisar, ¿no?, los crímenes de lesa humanidad. Así estamos, ¿no?, con el tema de los 50 años, reivindicando ahora a través de la Secretaría de ellos la posibilidad cierta, ¿no? Bueno, pero que en Chile se haga revisión de esto, habla de un cambio, ¿no? Sí, hay por lo menos, digamos, poner en discusión, poner en debate, digamos, no es la primera vez que se intenta, digamos, o sea, hubo otros intentos de hacerlo antes, así que, bueno, celebramos de que no que se encarcele, sino que se haga justicia, ¿no? Digamos, que se hagan las denuncias que se tengan que hacer y los que son acusados que respondan ante la justicia y ante la sociedad de los crímenes que cometieron, si es que se pueden probar esos crímenes, ¿no? Antes de que ocurre esto que es lo que se llama la impunidad biológica, de que se empiezan a morir, ¿no? Se empiezan a morir y entonces, digamos, no se llega nunca a juzgarlos porque, bueno, se murieron y ya cuando está muerto no se lo puede juzgar. Y más allá de juzgarlos, de enterarnos a dónde están las fosas. ¿No? Sí, porque ahí está algo que, bueno, vamos a hablar ahí en el próximo bloque, de decir, bueno, cuántos son los desaparecidos, cuántos son los crímenes, y bueno, digamos, pues se pone un número, ¿no?, que muchos discuten si ese número es, que no es, que son 2 más, 3 más, 1000 más, 10.000 más, pero el problema de no poder poner un número es el ocultamiento de la información, ese pacto de silencio que hay entre los militares, que tanto los que han sido juzgados y que han sido encontrados culpables, como los que todavía están sueltos, que ninguno habló, ninguno dijo,
mirá, teníamos una lista, esa lista está en tal lado, eran tantos, porque esa información nunca la brindaron, nunca la expusieron, sino que digamos, todo ha sido un negar todas las pruebas sin tener pruebas en contrario, digamos, de los delitos cometidos. Así que bueno, celebramos este inicio. Ojalá que Chile tenga también un proceso de saneamiento, ¿no? de la sociedad, de que los que son responsables de estos crímenes de lesa humanidad sean juzgados y si son encontrados culpables que cumplan la pena según la legislación chilena, y que esas familias, digamos, que han visto sus hijos, hijas asesinados o desaparecidos, por lo menos tengan un mínimo sesgo, visión de que, bueno, que la justicia es posible dentro de un régimen o de un Estado, digamos, democrático, porque me parece que ahí es donde está el valor también de la democracia. Tiene que servir para esto, para que haya justicia y que podamos, digamos, creer en que vivir en democracia es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Hacemos una pausa, ¿sí? Ya regresamos. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que León es un sanguinario en toda generación, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene, con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son izquierdistas con el favor de mi Dios, sí. Estamos de regreso en Tramas y arreglando con una complicación técnica que ya está solucionada. Y bueno, vamos con este último bloque donde, bueno, queremos abordar esto que ocurrió ahí en la legislatura porteña el 4 de septiembre pasado,
en una actividad que organiza el partido o el Frente La Libertad Avanza, organizado, protagonizado por la candidata a vicepresidenta de ese espacio, y que era un homenaje a las víctimas del terrorismo. Digamos, ese era el título, homenaje a las víctimas del terrorismo, donde las víctimas del terrorismo no eran las que solemos nombrar aquí, sino, digamos, los que acá solemos nombrar como los protagonistas, los que generaron, digamos, ese terrorismo, ¿no? Bueno, fue un desfile, digo, por lo menos ahí dentro de la legislatura, de militares que todavía escapan o que no han sido alcanzados por la justicia, esta justicia que bueno, muchas veces criticamos, que no es para nada ciega, que tiene los ojos abiertos, y no solamente que los tiene abiertos, sino que parece que le hace guiños al poder o a determinado grupo, digamos, de poderosos. También concurrieron simpatizantes de este terrorismo de Estado, esos que por ahí nos cruzamos en la calle y que dicen, bueno, con los milicos estábamos mejor, o que por ahí son los mismos que piden que se encarcelen a menores de edad, que se baje la edad de imputabilidad, que añoran el regreso del servicio militar, obviamente no para los hijos de esa casta poderosa, sino para los hijos de los pobres, de los sectores vulnerados, de los que no tienen el poder, de los que viven del trabajo diario y cotidiano, y que si no pueden trabajar no tienen un ingreso, que no tienen departamentos, ni siquiera tienen departamentos para alquilar o para vivir, digamos, de la renta de esos departamentos, o que tampoco tienen la posibilidad de vivir de esta cosa que es la bicicleta financiera, ¿no? Poner dinero en algún lado, que eso me dé interés y vivir de eso. Incluso concurrió a esta actividad la vecina de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, esa señora que tomaba el té con la banda de los Copitos o la banda de los Caputos, que son los que intentaron asesinar a la actual vicepresidenta. Esa señora también estuvo ahí en este homenaje a las víctimas del terrorismo organizado en la legislatura porteña. La primera reflexión que me surgió, más allá, digamos, de quién es, de qué es lo que se impulsa. Aquí tengo un video, Robert, si puedo pasarlo. Bueno, es del Centro de Estudios Legales y Sociales. El CELAC, sí. Y más o menos explica, así brevemente, en 1 minuto 18. Dale, para lo escuchamos, dale. Esta es Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Si lo votás a él, también la votás a ella. ¿Sabés quién es? Acá te lo contamos. Durante la década del 70, su papá y sus tíos fueron parte de los militares que participaron de la represión ilegal que implicó secuestros, tortura, asesinato, desaparición de personas y robo de niños y niñas. Victoria nació en 1975, así que no hizo nada de todo esto. ¿Pero sabes por qué te lo contamos? Como muestra la película 1985, en Argentina los militares fueron llevados a la justicia. Los familiares de estos militares se organizaron para impedirlo. ¡Ojo! No todos. Hay algunos que cuestionan lo que hicieron sus padres, pero Victoria no. Ella fue protagonista de las organizaciones que presionaban para que los militares no fueran presos por los desastres que hicieron durante la dictadura. Según ellos, matar era el único camino para terminar con la rebeldía, con la organización social, con los sindicatos, con los centros de estudiantes y con los curas que trabajaban en las villas. Todo esto no es algo del pasado, porque Javier Milei dijo que si gana las elecciones, Victoria Villarroel va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas y de la policía. No hay que tener miedo, no hay que generar miedo, hay que compartir información.
Bien, ahí escuchábamos un poco quién es esta señora. Igual más allá de hablar de ella como persona y de lo que piensa y lo que defiende, pensaba en el lugar donde se realizó esto, ¿no? Digamos, ¿dónde se realiza esta actividad? En la legislatura de Cava, ¿no? O sea, un lugar que si pensamos en términos de democracia, es el lugar de la democracia, es el lugar donde, digamos, tienen participación los distintos partidos políticos, los distintos espacios políticos, cada uno representado por diputados, por diputadas, por senadores, senadoras. O sea, es el lugar donde se debate, donde se discuten ideas, donde se discuten las normas con las que después vivimos en sociedad. Probablemente no estemos todos de acuerdo con lo que se aprueba y con lo que después tenemos que hacer, digamos, pero es el lugar donde es posible, digamos, ese debate, esa disputa de sentido, ese modelo de país que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Es ahí donde se discute. Y es el lugar al que primero ha sido el lugar que ha sido en primer lugar atacado por todas las dictaduras militares, o sea, por estas personas que han sido o que se buscó homenajearles. Es el lugar que primero ha volado, ¿no? Como este personaje que saca, digamos, papelitos, dice este ministerio no, digamos, los militares también hacían, bueno, las legislaturas afuera, o sea, lo primero que voló en todas las dictaduras militares han sido estos espacios democráticos de debate. Es decir, que en primer lugar, este contrasentido, ¿no? De usar un espacio de la democracia como es la legislatura para hacer un homenaje a personas que casualmente eliminaron ese espacio de democracia. O sea, si hoy estuviera todavía la dictadura militar, esta señora no podría haber sido elegida diputada por Cava y no podría haber hecho esta actividad en ese lugar porque ese lugar no existiría. No sé qué es lo que habría ahí, pero digamos, no existiría la legislatura, al menos como espacio de funcionamiento democrático, ¿no? Y lo otro es, pensar que no es un acto más, que no es una actividad cualquiera, sino que es un acto de campaña, o por lo menos así lo interpreto yo. O sea, estamos en una campaña electoral, en octubre, vamos a concurrir todos, o la mayoría, o esperamos, invitamos a que todos participen de la elección, y esto es un acto de campaña más que impulsa, ¿no? este espacio político, buscando ¿qué? Bueno, buscando el voto, ¿no? Digamos, todos los actos de campaña se hacen ¿para qué? Bueno, para que la gente, la sociedad, vote a ese espacio político, porque bueno, está proponiendo distintas, digamos, o actividades, o quiere hacer determinada cosa, etcétera. Entonces, este es un acto político de este espacio, La Libertad Avanza, que está buscando el voto de estas personas a las que estaba homenajeando. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, estos militares del partido militar que viene hasta ahora, ¿no? Bastante oculto, denostado, digamos, por la sociedad, digamos, por los crímenes, no es casualmente, no es que a alguien se le ocurrió decir, bueno, son malos y a partir de ahí empezaron a ser malos, sino que se empezó a demostrar con todos estos juicios que llevamos en estos
40 años de democracia realizados, se ha ido probando paulatinamente, juicio a juicio, los crímenes de este grupo de militares, de esta cúpula militar y no cúpula militar también, de desapariciones, de torturas, de violaciones, de vuelos de la muerte, de apropiaciones de bebés. O sea, cada vez que aparece un nieto recuperado más, es una prueba tajante de los delitos que han cometido estas personas. Entonces, este es un acto, digamos, de campaña de este espacio político, que probablemente lo que no es solamente es homenajearlo, es decirle muy bien lo que hiciste, sino que, digamos, hay que esperar que como propuesta política vaya hacia alguna medida como la que tomó en su momento Menem, ¿no? Digamos, con las leyes estas de obediencia debida, punto final, volver a decretos, digamos, de impunidad, ¿no? De soltarlos a estas personas que digamos que tienen todos estos juicios encima, y algunos que están, digamos, cumpliendo condena en alguna cárcel, algunos también en sus viviendas, y que, bueno, me parece que hay una apuesta de este espacio político en favorecer y de buscar ese voto de estos militares, o por lo menos de esta parte de la sociedad que simpatiza o que defiende estos crímenes. Por lo menos esa es mi lectura de lo que ocurrió, o de lo que, digamos, entiendo yo de esta actividad. No sé qué Mira, viene. el tema del análisis, digamos, de la historia, no solamente nuestra, sino latinoamericana, donde los procesos históricos y esta fragmentación, que tiene otros nombres como balcanización y eso, cuando fue la posibilidad de tener una patria grande y unida, devienen estos tipos de modelos de países que nosotros, porque, bueno, la mayoría cayeron, ¿no es cierto?, en las garras de la oligarquía, y es difícil, después viene lo financiero y todo eso. Y para mí, esto del Plan Cóndor tiene mucho que ver porque asentó sus garras en toda Latinoamérica, y es por eso el mismo mensaje y la misma manera de lucha de estas élites, ¿viste?, que van contra, ¿no es cierto?, los procesos democráticos. Lo más reciente son los lawfare y todo eso. Con respecto a lo que estabas diciendo de Villarroel, es una verdadera militante, diría, de derecha, que no ha cejado en sus intentos de llegar a, justamente, como decías, compañero, a ese lugar que es la legislatura, que es el ámbito de resonancia, digamos, ¿no es cierto?, de que son los representantes del pueblo. Y ha utilizado eso, como decías, ese espacio, cuando siempre se lo cierra en cada golpe, ¿no? Es decir, ellos mismos toman todo lo que la democracia logra con las luchas populares, lo toman, es decir, no tienen ningún problema, porque se sienten fuertes, y esa fortaleza se las da también el dinero. El dinero es el que puede potenciar todo eso. Cada vez que nosotros queríamos hacer un pasacalle, me acuerdo cuando volvió la democracia, lo que nos salía a hacer una propaganda, ¿no? Sí. Con respecto, y ellos tienen todo ese poder, ¿no? Es muy, no te digo es difícil, no va a ser fácil. Y como ayer escuché una frase cuando fue la marcha de las madres, la marcha número 2369, la lucha nunca termina. Claro. Entonces, sí. Creo que la invitación está hecha, ¿no es cierto?, de que así como ellos tienen el poder hegemónico respecto de los medios de comunicación, después tenemos que estar alerta que los espacios de las redes sociales son utilizadas por la extrema derecha, porque lo que escuchan los votantes de este personaje nefasto es a través de las redes. Es decir, si le hacen una pregunta de algo que dijo en la televisión, no saben,
¿Por qué? Porque justamente está dirigido el mensaje a través de redes. Por eso no saben lo que realmente está haciendo este personaje. Sí, o lo que significan las propuestas. Exacto, ¿no? ¿no? Digamos, Entonces, también creo que a nivel de militancia, los frentes populares tendrían que hacer de alguna manera un proceso, ¿viste?, con respecto a las redes sociales. Para eso están, creo, ¿no? Es mi humilde invitación, ¿no?, a contrarrestar esta ola terrible, ¿no? Según el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, el padre de Villarroel tuvo un rol muy importante en lo que fue el operativo Independencia en Tucumán. Sí. Robert, no sé si podrías, digamos, ampliar. No, bueno, es eso, digamos, estuvo en Malvinas, el abuelo también, digamos, o sea, viene ella de una familia, el tío, digamos, militar. Fue responsable en el centro clandestino de detención, el Vesubio. Sí. Y estuvo procesado, pero bueno, enfrentó juicio, pero no hubo una condena. Sí. Yo por ahí mucho no me simpatiza, digamos, meterme con la familia, porque bueno, digamos, esta señora no es responsable de los delitos que puede haber cometido su padre, su tío, su abuelo, digamos, etcétera. Sí es responsable de lo que ella está haciendo, digamos, porque al igual que ella, digamos, como hija de militares, hay también otros hijos e hijas de militares que rechazan todo lo que hicieron sus padres, digamos, durante la dictadura militar. Digamos, con la misma fuerza, con la misma vehemencia, es decir, rechazar lo que esa actitud, esa actividad, esos delitos cometidos, porque lo entienden, digamos, que bueno, que hay algo que no está bien. Critica la postura de ultranza de Victorio Villarroel en la defensa de los Claro, sí. Eso es lo condenable, digamos. Sí, ahí, bueno, entra, ¿no?, esto de decir, bueno, a ver, se usa la democracia ¿no?, digamos, para destruir la democracia un poco. O, bueno, este rol de los medios de comunicación, de las redes, que evidentemente es una herramienta democrática porque es un espacio donde cada uno puede expresar lo que piensa, lo que sienta o con lo que simpatiza. Y en esta idea de decir, hay que algo que se está hablando, que viene en auge desde hace algunos años, que se llama esto el negacionismo, ¿no? O sea, negar, en el caso, digamos, de nuestra Argentina, negar que haya desaparecidos o negar, digamos, de que son 30.000 los desaparecidos, digamos, empezar a argumentar que no son 30, sino que son 20, o 10, o 15, son como si el hecho de que hubiese ese número de 30.000 fuera menor. Los delitos que se cometieron contra los que sí está confirmado el número también fuese menor. Hay una entrevista que le hace, creo que María Seoane a Videla hace muchos años, y que el mismo Videla hablaba de este número. Videla decía, esto que es terrible lo que voy a leer, pero es así, dice, no se podía fusilar, pongamos un número, pongamos 5.000, la sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000, 10.000 o 30.000. No había otra manera. Había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban los manuales de la represión de Argelia en Vietnam. Estuvimos todos de acuerdo. Dar a conocer dónde están los restos. Pero, ¿qué es lo que podíamos señalar? ¿El mar? ¿El río de la Plata? ¿El riachuelo? Se pensó en su momento dar a conocer las listas, pero luego se planteó, si se dan por muertos, enseguida vienen a preguntar, o vienen las preguntas que no se pueden responder.
quién los mató, dónde y cómo. Esto decía Jorge Rafael Videla, y nombrando él mismo este número, digamos, de 30.000, y también el método que se usó, digamos, para la represión, que es este de Argel y en Vietnam, es lo mismo que también usó el nazismo con este pacto de niebla, de desaparecer personas para que no haya pruebas del cuerpo, digamos, porque cuando aparece un cuerpo hay una materialidad de que alguien lo asesinó o qué es lo que pasó, y son esas preguntas que el mismo Videla dice que no se podían responder, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahí hay una cosa, digamos, de este número que de ninguna manera es un número cerrado, o sea, el número en realidad es una inquisición a la sociedad, o sea, mientras estos militares que han hecho este pacto de silencio, de decir cuántos son, dónde están, no hay forma de decir, digamos, cuántos son efectivamente, ¿no? Entonces, por eso es ese número, y por eso, digamos, no tiene sentido hacer una discusión de si son 30 o son 20 o son 10. Por otro lado, bueno, esto del negacionismo también pone esto de intención, ¿no? Lo que sería la libertad de prensa, la libertad de opinión, algo que está reconocido en nuestra Constitución, con tomar alguna medida con quienes realizan, digamos, esta negación de los delitos, ¿no? En Alemania hay una legislación que prohíbe específicamente, y que no solamente prohíbe, sino que condena a quienes emitan algún tipo de opinión negacionista respecto de lo que ha sido los crímenes del nazismo. O sea, no es una opinión posible, hay una legislación y esa persona... ¿Cuántos años pasaron ya de la guerra del nazismo? Cuando terminó en el 45, ¿no es cierto? Fue en el 45. Y tuvo que pasar años y seguramente de mucho trabajo arduo, supongo yo, en la era democrática de la Alemania, ¿no? Para que un jugador muy joven de tenis dijera, ¿no? Que no podía seguir jugando porque alguien se había expresado con una parte del himno que ya no estaba, que había sido eliminada, que en castellano viene a ser Alemania por encima de todo. Claro, sí. Entonces él se acerca y pide que lo identifique. Sí, paró el partido, ¿no? O sea, fue muy... Bueno, estas son por ahí las respuestas, ¿no?, posibles, no solamente desde lo punitivista, decir, bueno, hagamos en Argentina una legislación que diga que si alguien defiende o relativiza los hechos, los crímenes de lesa humanidad que han sido juzgados y que han sido probados, bueno, que reciba alguna sanción. Tiene una sanción, sí, esa es una postura, digamos, que sería una postura punitivista, y la otra... O un apercibimiento, un llamado de atención. Sí, es por eso digo, es una posibilidad, ¿no? Digamos, hacer eso y poner esto una ley que se encargue. Entonces, bueno, listo, si vos haces esto, si cruzás un semáforo en rojo, tenés una multa. Bueno, si decís algo en contra o defendiendo a criminales, a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, bueno, vas a tener una sanción, no sé, pecuniaria, vas a ir en cárcel, vas a tener que hacer algo porque estás ofendiendo, digamos, a la sociedad. Digamos, esa sería una postura o una posible, digamos, postura. La otra es, ver qué otra forma, digamos,
de control, digamos, porque el problema que hay ahí es esto, ¿no? Se contraponen los derechos, pongámosle, ¿no? O sea, decir, bueno, yo soy libre y tengo el derecho a decir y a opinar lo que quiero, ¿no? Entonces, sí, eso es así, pero para mí no, digamos, como... No sé si sería comparable, pero decir, bueno, para mí la Tierra es plana. Sí, no bueno, sé. pero una cosa es no tengo mayor... Está bien, sí, una cosa, pero emitir una opinión acerca de algo como la Tierra, y otra cosa es acerca de un hecho histórico que claro, ha tenido... Es que también, digamos, hay pruebas de que la Tierra no es plana. Digamos, obviamente que no es lo mismo, y acá hay gente que murió, que fue asesinada, que desaparecida, etcétera, ¿no? Pero, digamos, también hay una cosa de hasta dónde, bueno, esa es una decisión de la sociedad, hasta dónde poner algo, una barrera, una norma que castigue a quienes, digamos, en ese ejercicio de la libertad de expresión tengan que cumplir una sanción porque, bueno, tal cosa no se puede decir. Hace unos días había se organizó un evento y ahí estaba un abogado de derechos humanos, que es Ramiro Fresneda, que fue también secretario de Derechos Humanos de la Nación, y ahí decía, bueno, esto que compartimos con ustedes. Yo honestamente todavía, digo, acá como abogado, no me atrevería a decirte públicamente, mira, opino esto con respecto al negacionismo, porque el negacionismo es algo muy amplio que va desde que un ciudadano de a pie vierta algún comentario, como decir, acá no fueron 30.000, fueron 6.000, pasando hasta llegar a un funcionario público que, por supuesto, es agravada su conducta y niegue lo que pasó en el terrorismo de Estado. Y después en el medio también tenemos en nuestro dispositivo constitucional y en el Código Penal sanción en la batería de las leyes de defensa de la democracia, ¿no? A mí me parece que yo no tengo una mirada punitivista del derecho, creo que fundamentalmente, más que pensar en sancionar al negacionismo, me preocupa y me ocupa cómo llegar a los sectores mayoritarios de la sociedad a discutir de manera abierta, de frente, qué es lo que pasó en Argentina, porque esto es pasado reciente, es decir, lo que nos pasó en Argentina en la dictadura, nosotros somos ejemplo de que pasó reciente, hace poco tiempo, en términos históricos, pasó lo que pasó. Entonces también el generar inflación de sanciones penales no siempre es el mejor resultado en esta coyuntura, porque de algún modo también corre riesgo de limitar el debate, ¿no? de frenarlo al debate. Esto es lo que pienso en general al ciudadano de a pie. Digo, para pasarlo limpio, si una persona, a mí me ha pasado, yo soy un tipo que dialogo este tema, me dice, no, Ramiro, pero no fueron 30.000, fueron 6.000, bueno, lo discutamos, veamos pruebas, esto, lo otro. Distinto a un funcionario público, creo que la pregunta tuya va direccionada ahí, ¿no? Un funcionario público, bueno, un funcionario público, una persona que tiene el discurso del negacionismo, y aparte ya simbólicamente acá la veo a Adriana y recuerdo esta situación grave que estamos atentos y expectantes a ver qué dice la Justicia Federal, ¿no? De personas que no solamente ya dicen acá fue una guerra, acá hubo guerrilleros, sino que ya portan armas por más de juguete que sean, ya generan una situación de temor a la sociedad, y eso también es negacionismo. Creo que es un tema muy, muy delicado que hay que trabajarlo, por cierto, el Congreso de la Nación, entiendo que hay un proyecto de ley que se está trabajando, y en las legislaturas provinciales en varias también se está trabajando, ¿no? La función de la teoría de los dos demonios es decir, no, bueno, en una guerra, acá había subversivos que querían someter el orden. No hay un solo antecedente jurisprudencial a lo largo y de lo ancho del país que haya tenido cabida esos planteos. ¿Esto qué quiere decir? Guerrilleros que antes del año 76 las organizaciones armadas de la Argentina ya estaban prácticamente derrotadas, si se quiere, en términos militares lo hablo. No había más de 2.500 personas alzadas en armas en Argentina. Esto es objetivo, no lo digo yo, lo dice la historia. Esas organizaciones revolucionarias fueron la excusa que tuvo el poder y el terrorismo de Estado para secuestrar, detener, desaparecer a 30.000 compatriotas y exiliar a más de 2 millones de compatriotas. Lo real y cierto es que en una coyuntura de derechización muy importante en la Argentina, por eso yo tengo expectativa, es muy difícil romper
todo el dispositivo y todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional que tiene la Argentina, y no solamente eso, en un punto hicimos las cosas bien. A ver, a lo largo y a lo ancho del país, en Argentina hubo cientos y cientos de juicios de lesa humanidad que fueron condenados los que había prueba para condenar, hubo absoluciones en casos que tenían que absolver y son sentencias que están firmes. Yo no sé cómo va a ser, no lo quiero ni nombrar, pero en el caso que venga una restauración fascista en Argentina, no les sería tan sencillo tampoco liberar de culpa y cargo a los genocidas y condenar o intentar llevar al banquillo los acusados a hombres y mujeres que se resistieron a la dictadura, porque aparte esos hechos estarían prescriptos en términos de derecho penal liberal. Bien, ahí escuchamos entonces a Ramiro. Claro, no prescriben los delitos. Claro, bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Hacía referencia a lo que ocurrió aquí en nuestra Catamarca con este grupo de las Águilas Negras, este grupo neofascista que se apareció ahí en el acto de Malvinas, disfrazados de militares con armas, que supuestamente, o por lo menos según ellos, dicen que son de juguete, pero que desfilaban como militares y venían desarrollando toda una actividad en toda la provincia disfrazados de militares, o sea, haciendo una usurpación de un uniforme y realizando actividades que parecen o que parecían o hacía creer, digamos, a la sociedad que eran militares. Lo otro es, bueno, esto de hasta dónde ir con lo punitivo para castigar o ir hacia un modelo de realizar más difusión de lo que es, de lo que fue, de lo que representa dentro de la sociedad, ¿no? O sea, avanzar a que se conozca lo que fueron estos delitos, que se conozca, digamos, la historia de vida de los desaparecidos, de nuestros desaparecidos, hablando de aquí de Catamarca, de los centros estos clandestinos de detención, de los lugares de enterramiento como que están aquí cerca, como la escuelita de Famaillá o el pozo de la finca de Vargas, donde hay pruebas demostradas, identificadas de personas que fueron arrojadas en ese pozo o en esa, digamos, escuela y después fueron tapados con camionadas y camionadas de tierra para ocultar el delito, para ocultar el crimen. Me parece, digamos, que esa, digamos, sería otra forma de que el control no venga, digamos, desde una norma o desde el Estado o desde la justicia, sino que venga digamos, de la misma sociedad. Y lo otro, bueno, daba ahí como una cuestión más técnica de que, bueno, hay toda una jurisprudencia, hay una cantidad de fallos que prueban efectivamente los crímenes de lesa humanidad. Entonces sería muy difícil retrotraerlos y decir, bueno, que no hubo criminalidad, porque ya está probado y está probado en todas las instancias judiciales. Y aparte, digamos, de eso, digamos, avanzar contra esto que hablan, ¿no? De este homenaje a las víctimas del terrorismo, hablando de este grupo de argentinos que estaban armados ahí en la selva tucumana y que, digamos, ahí a cargo de Bussi se hace este operativo Independencia para controlarlos, para matarlos, etc. Todas esos son individuos y sobre esas personas, por ser individuos, no es posible una condena, por lo menos desde lo que son los derechos humanos. O sea, los derechos humanos únicamente juzgan a los estados, digamos, no se puede juzgar a individuos. En todo caso, si hay alguien que en este marco, ¿no?, puso una bomba o mató a alguien, será un asesinato, entra la justicia penal nuestra, pero no puede entrar dentro de esta categoría de delitos de lesa humanidad.
y fácticamente, han pasado, más de 40 años, entonces todos esos crímenes hoy están, por lo menos desde como está hoy, el sistema penal, sería imposible juzgarlo porque ya han prescripto todos, o sea, todos esos crímenes, no sería factible, de llevarlos a un juicio, porque ya pasaron los años que se prescriben o que están establecidos para iniciar una demanda legal. Así que abre interrogantes, más allá de las posibilidades o no, porque también se podría modificar, llegado el caso, todo el Código Penal, introducir posibilidades, todo, es posible, pero al día de hoy, no existe ninguna posibilidad, por lo menos legal, de realizar estos juicios contra, lo que esta señora llama terroristas, porque ya han prescripto. No pasa lo mismo con los militares porque, tenían una jerarquía de Estado o estaban representando a un gobierno, y entonces sobre esas personas sí cabe, los crímenes que se llaman, de lesa humanidad, porque se hacen desde el Estado o desde el poder, ¿no? Está para el debate o para seguir pensando hasta dónde avanzar, con el punitivismo, buscar, la reflexión en la misma sociedad, y lo mismo, que ocurrió con ese 2x1, que sea la misma la sociedad la que rechace cuando alguien diga algo, al igual que ocurrió en este partido de tenis, donde, suspendieron el partido hasta que esta persona que expresó ese comentario fascista, que llevaba, a las expresiones de Adolfo Hitler, fuera retirada. O sea, decirlo, tu opinión no tiene cabida en nuestra sociedad. Entiendo que en ese ámbito de la legislatura también había un represor que había sido encargado de la tortura de los soldados en las Malvinas. Sí. Acá también, ¿no es cierto?, hubo una canción de festejo, ¿no es cierto?, con respecto al Mundial de Fútbol el año pasado. Sí. ¿Hasta qué punto a veces, cuando cantamos, sabemos, ¿no? Es importantísimo porque el deporte del fútbol es popular, como se dice, el tenis no lo es tanto. Por eso quería rescatar de alguna manera que todos los deportes dan para todos, es decir, pensarlo en esta función de que es un derecho también, de poder acceder, ¿no es cierto?, a tener, poder estar en un deporte, ¿no es cierto? Sí. Yo me acuerdo que en mi época, yo tenía 14 años, cuando era muy famoso Vilas, claro. Y él populariza, y en el colegio nos propusieron los que queríamos hacer tenis. Por eso lo digo desde la misma, hago una referencia a mi persona, ¿no? El deporte tiene que ser accesible a todos, y cuando cantamos una canción, tengamos en cuenta de qué es lo que estamos cantando. Por favor. Claro, ¿no? Decía por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, ¿no? Decía algo así la canción, ¿no? Y no nos olvidemos, y hubo represores allí, entonces no nos olvidemos, claro, ni de la canción, ni de los represores. Exacto. Hasta aquí llegamos hoy, recontra extendidos, creo que en el tiempo. Vamos batiendo récord. Fue un trama extendido. Sí, porque no estaba Alba, entonces hoy teníamos que hacerlo un poco más largo para recuperar ese tiempo. Claro. Muchísimas gracias. Leo, Alba, nos encontramos entonces el próximo viernes. Gracias. Chao, chao.
No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Quiero ser como vos. Que ya nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta vez